trabaja, nos inquieta y necesitamos de que el Señor nos refresque, de que el Señor nos ayude y nos vuelva a llamar y nos haga sentir confiados, ¿no? Es muy importante eso. Y es lo que hemos ido aprendiendo en los salmos de confianza. Los salmistas, al escribir este tipo de salmos, lo que quieren hacer es expresar por qué confían en el Señor, decir lo que Él hace, que hace que ellos tengan confianza, y luego motivar a los oyentes a que confíen en el Señor. Hay un salmo particularmente especial, conocido, que es también un salmo de confianza, y este es el Salmo 23. Vayan conmigo, por favor, al Salmo 23 en esta noche. Salmo 23. Y este salmo es por excelencia el canto del salterio judío. Recuerden que así se le llama al libro de los salmos, es su salterio, su compendio de cantos. Es el más reconocido e importante a través de todos los tiempos. Este capítulo 23 de Salmos es el más conocido en todo el mundo, aún en los no creyentes. El Salmo 23 es reconocido. Esa frase en la que inicia, ¿no? El Señor Jehová es mi pastor. Y probablemente varios de ustedes lo sepan de memoria, por lo corto, pero sobre todo por lo edificante y profundo que es este salmo de bendición. Este salmo de confianza, como dijimos, entonces, en este salmo el salmista expresa su profunda confianza en Dios sin importar las circunstancias. Ahora, como dije, el inicio de este salmo, nota 23, lo tenemos en nuestra versión diciendo lo siguiente: el Señor, no es nuestra versión, pero quiero decir en la que tenemos en nuestras manos, la Nueva Biblia de las Américas, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando escuchas esa frase, ¿qué es lo que sucede comúnmente? Bueno, en primer lugar, son palabras maravillosas y popularmente conocidas. Pero esto nos ha llevado a ver al Salmo como una imagen de ¿qué? Inmediatamente, Salmo 23, ¿qué es lo que vas a ver en ese Salmo? Díganme opiniones. Escucho murmullos, pero no oigo nada, claro. El cuidado de Dios en nuestra vida. El cuidado de Dios. Pero ¿qué imagen es la que viene a tu mente cuando empiezas a leer o cuando te refieren? ¿De qué trata el Salmo 23? Ok, ¿cuál es la imagen que se utiliza? Un pastor, ¿no? Un pastor cuidando su oveja. Y esa es la imagen, ¿no? Si tú ves un póster del Salmo 23, es un pastor con la oveja cargando, ¿verdad? O cosas como estas. Porque implica esta frase tan maravillosa, nos lleva a ver al Salmo con esta imagen. Dios como el pastor, ¿no es cierto? Pero en realidad, el salmista entrega dos imágenes igualmente importantes, igualmente muestras o que nos conducen a aprender y entender la confianza que el salmista sentía en Dios. Espero que a lo largo del estudio de este Salmo 23 podamos llegar y entender cómo Dios es digno de toda confianza porque Él es el pastor, pero hay otra imagen, y esta imagen es que Él es un anfitrión. Explico lo siguiente, ve lo que dice el Salmo 23 a manera de introducción a este Salmo: el Señor es mi pastor. Y como el salmista está expresando su confianza en Él, si Él es mi pastor, ¿cómo se expresa la confianza en ese verso 1? Nada me faltará. Estoy completamente confiado, pues nada me faltará. Y enseguida comienza a explicar el cómo es que nada le faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. La imagen completa es ese cuidado del pastor hacia la oveja. Pero ahora hace un cambio de imagen. Y este cambio de imagen, dice el verso 5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Y es obvio que es un cambio de imagen porque la oveja no come mesa. Luego dice, has ungido mi cabeza con aceite. Y aunque en este punto podríamos decir, bueno, las ovejas también las ungen. Luego dice, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
Y nota la siguiente frase, y en la casa del Señor moraré por largos días. En realidad, hermanos, lo que está sucediendo es que las dos imágenes, Dios como el pastor, pero la última frase, en la casa del Señor moraré por largos días, es paralela a Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y explica cómo nada le faltará. Pero luego habla, moraré en la casa del Señor. Y haz de cuenta que fuera un sándwich, y él está explicando previamente cómo es el morar en la casa del Señor. Morar en la casa del Señor, verso 5, preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Cómo es morar en la casa del Señor? Has ungido mi cabeza con aceite. Era una forma de recibir a alguien y decirle, eres bienvenido en esta casa. Mi copa está rebosando, implica esa comunión con ese que le ha recibido en casa. Y por tanto, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta frase es paralela a nada me faltará. Como pastor nada me faltará. Como hospedado por el Señor, la misericordia y el bien me seguirán todos los días de mi vida. Y lo vamos a explicar estas dos imágenes a lo largo del estudio de este Salmo 23 que no concluiremos en este día. Vamos a hablar entonces cómo Dios nos cuida como pastor y cómo nos protege, pues nos ha hospedado en su propia casa. Lo primero que hoy veremos, hermanos, en esta primera parte es Dios el buen pastor. Y como ya dije, no es el todo del Salmo. Y espero que esto nos va a ayudar a aprender algo importantísimo, ¿verdad? Pero lo primero y lo que es más conocido, Dios el buen pastor. Quiero pedirles que oren conmigo, ¿de acuerdo? Vamos a orar para continuar, por favor. Señor, pon en nosotros con tu gracia la atención, mi Dios. Te ruego, Padre, que toda distracción sea dejada de lado en mi corazón y que por favor me fortalezcas. Ayúdame, Señor, a poder entender tu palabra y proclamarla como tú has querido que sea enseñada. Con mis limitaciones, con mis profundas limitaciones, pero que tú, mi Dios, nos hables en esta noche. Gracias, mi Dios, por tu iglesia. Gracias por tu bendita palabra. En nombre de Cristo lo rogamos. Amén. Dios, el buen pastor. La primera frase, el Señor es mi pastor. Vamos a ver aquí entonces cómo se ve o cuál es el significado de Dios como pastor. Ahora, el que está escribiendo, el salmista, nos dice la parte inicial, Salmo de David. Algunos debaten este punto en decir, bueno, era más bien dedicado a David porque David era conocido el rey pastor. Y era dedicado a David porque él entendía este asunto de Dios como pastor. Pero otros pensamos, ¿verdad? Pues que el escritor, el compositor fue David. Como quiera que sea, el compositor real es el Espíritu Santo, lo sabemos. Y hay que prestar atención a lo que dice el texto. Ahora, la vida pastoril era sumamente significativa en todos los tiempos bíblicos. Esta imagen, el Señor es mi pastor, fue completamente comprendida por todos los que lo leían, todos los que lo cantaban, y lo sigue siendo a lo largo de toda la historia. Vemos desde el tiempo de Caín y Abel que la agricultura era una de las labores, y la vida pastoril o el trabajo pastoril fueron las dos principales formas de trabajo para el sostenimiento de las familias, ¿no es cierto? Dice que Caín era labrador de la tierra y Abel pastor de ovejas. Ahora, lo vemos también de manera como general, Jacob y su familia, ¿a qué se dedicaron? De donde viene el pueblo de Israel, Jacob se dedicaba y su familia fueron reconocidos por su vida pastoril. Ellos eran pastores de ovejas. De tal manera que incluso cuando entran en Egipto, por causa de algunas razones variadas, los egipcios les eran abominación todo el que pastoreara ovejas. Y ellos eran pastores de ovejas. Esta palabra pastor, y cuando lo traducimos ovejas, se refiere a un pastor de ganado pequeño. Es decir, no eran vacas, no eran bueyes, eran cabras u ovejas, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos. A veces se especifica qué tipo de ganado menor era el que se pastoreaba, pero esa es la traducción de pastor, bueno, un pastor de ganado pequeño. Ahora,
La labor pastoril entonces ha sido un sello distintivo en la vida de Medio Oriente y particularmente para el pueblo que descendió de Jacob, y lo sigue siendo incluso hasta la actualidad. Yo lo que quiero resaltar es que esta imagen de Dios como pastor es algo que realmente muy ilustrativo en lo que Dios hace. El uso de esta imagen de pastor y ovejas o cabras, pastor de ovejas y cabras, empapa todas las escrituras. ¿Y por qué el Señor decidió desde un principio usar este elemento de la vida pastoril para luego tomarlo como una enseñanza constante en toda su palabra? Bueno, hay varias razones. Una peculiaridad es que esta clase de ganado suele ser frágil, torpe y sumamente dependiente y necesitado de cuidado y atención. Imagínate, desde Abel, cuando había nada más en la tierra 4 personas: Adán, Eva, Caín y Abel. Bueno, y habían nacido hijas, que de ahí tomó Caín una esposa para él. Pero era muy limitada la humanidad. Bueno, a las ovejas ya se les tenía que cuidar. Creo que tú no vas a ver en Discovery Channel ovejas salvajes, como que están solas en el monte y se cuidan solas. Ovejas particularmente no funcionan así. La imagen del pastor y ovejas también es usada en la Escritura para referirse a alguien que es un gobernante, un líder de un pueblo, un rey sobre una nación, porque implica que ese pueblo necesita de alguien que las cuide, de alguien que las provea. Son dependientes. Esto nos muestra que el gobierno instalado por el Señor es necesario en la vida social, siempre lo ha sido de toda la humanidad. Es necesario un gobernante, y a este se le llama en varias ocasiones en la Escritura como pastor. Y el primero que identificó a Dios como pastor y como pastor de su vida y de la vida de sus descendientes fue Jacob. Ve conmigo por favor a Génesis capítulo 49, regresaremos a Salmo 23, pero nota cómo el que era un pastor literal de ovejas, Jacob, al bendecir a su familia y despedirse de ellos, mira lo que les dice en el verso 23, Génesis 49. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. ¿Quién es este? De ahí es el pastor, la roca de Israel. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Él le llama el fuerte, el poderoso de Jacob. ¿Quién es él? El pastor de Israel, la roca de Israel. Refiriéndose a Dios como el que cuida de él y cuida de sus descendientes. Como mencioné, los líderes que gobiernan en representación de Dios, a los que Dios puso para gobernar, son llamados pastores. Ve conmigo a Jeremías 2. Y lo van a leer ustedes como lo tienen en sus Biblias, por favor. Los que tienen la Nueva Biblia de las Américas, ayúdenme a leer, por favor. No es discriminación, solo para que se oiga parejito. Jeremías capítulo 2, versículo 8, por favor. Bien, adelante, verso 8, fuerte, hermanos, ¿qué dice? Los sacerdotes nos dijeron: ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal, y andaban tras cosas que no aprovechan. Cuando dice que los gobernantes se rebelaron contra mí, literalmente la palabra usada es los pastores. Los pastores se rebelaron contra mí. ¿A quién se refiere como lo interpreta y traduce la Nueva Biblia de las Américas? Los gobernantes. Los gobernantes que Dios puso para que guiaran al pueblo y lo guiaran en la palabra del Señor también, se rebelan contra Dios. Entonces, constantemente se utiliza esta imagen para referirse al cuidado del pueblo. El Señor Jesucristo incluso, cuando Él viene a la tierra, acusa a los líderes de su tiempo de no actuar como pastores que cuidan espiritualmente al pueblo.
los condena porque espiritualmente el pueblo estaba sin la verdad de Dios. Dice en Mateo 9, 35 y 36, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y luego dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esos líderes que estaban en el tiempo de Cristo eran líderes perversos, que en lugar de conducir al pueblo de Dios con la ley, ellos se apacentaban a sí mismos, dice la Escritura. Y la gente estaba descarriada, estaba abandonada espiritualmente, dañada como si no tuvieran pastor. De hecho, el Señor en Juan 10:8, leanlo ustedes por favor, vayan ahí a Juan 10:8. Juan capítulo 10, versículo 8. Noten cómo habla de los líderes religiosos de Israel, cómo ellos se habían aprovechado de los demás. Juan 10:8, por favor, fuerte, ¿qué dice? ¿Qué hace un ladrón? Bueno, un ladrón de ovejas se metía por donde nadie lo viera, degollaba las ovejas, las sacaba, todo para vender la lana, comerse el animal. O sea, dice el Señor que en lugar de ser líderes, eran ladrones. Y por eso se aprovechaban de los demás, ¿no? En lugar de ser pastores que cuidan el rebaño. Esta imagen nos muestra que pastorear es una labor que refleja un verdadero y profundo amor. La vida pastoril implica un sacrificio de ese hombre, de esa persona que cuida las ovejas, por las criaturas que tienen a su cuidado. Se sacrifican literalmente. Tienen el cuidado para proveerles lo que necesitan. Se dedican a atenderles de sus necesidades y de sus deficiencias, de esos animalitos tan torpes, pero también para protegerlos por lo indefensos que son. Jesucristo por eso dijo, utilizando esa imagen de un pastor amoroso con esas criaturas, Jesucristo dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Se sacrifica. De hecho, más adelante dice, pero los que no son los pastores ven venir al lobo y huyen porque no son sus ovejas. Pero el pastor se sacrifica por sus ovejas. En este versículo 1 de Proverbios 23, de Salmo 23, perdón, la frase, la palabra pastor, no es un sustantivo, sino un verbo. Es decir, lo que está diciendo el salmista es, no está diciendo, el Señor es el pastor, sino que está diciendo, el Señor me pastorea. No estoy diciendo que esté mal la traducción, sino que la palabra pastor es un verbo. El Señor es quien me pastorea. Es Dios quien en este salmo está asumiendo la responsabilidad de cuidar al salmista, de cuidar a su rebaño y pastorearlo permanentemente. En otras palabras, es David dice, el Señor es quien me atiende como un pastor atiende a su oveja. Piensa en esto. Si Dios decidió ser pastor de David, por lo menos en este pasaje, ahora entiendes, por lo menos por inicio, por qué dice, entonces nada me faltará. No fue que David fue y se metió a las faldas de un pastor. Las ovejas no hacen eso. Es que Dios decidió ser pastor de esa indefensa, torpe y frágil persona. Y eso le traía a David una profunda tranquilidad y confianza. Y entonces él viene a explicar cómo se ve esto de que nada me faltará. Regresa conmigo al Salmo 23. Sé que quizá lo conoces de memoria, pero observa lo que dice cada versículo, por favor, regresando ahí al Salmo 23. ¿Cómo es entonces este nada me faltará? Nota 23:1. El Señor es mi pastor,
nada me faltará. Y aquí va a explicar 3 aspectos que hace el pastor. David fue un pastor de ovejas y conocía perfectamente el vínculo, ese vínculo de amor entre un pastor y su oveja. ¿Recuerdas? Aunque se sabe que el redil que él pastoreaba era muy pequeño, ¿te acuerdas cuando Goliat iba a pelear con Israel? Y David, siendo aún joven, fue a la batalla, escuchó al filisteo gritar en contra de Israel y él le comenzó a preguntar, enojado, por qué lo dejaban hablar de esa manera. Y su hermano Eliab, en 1 Samuel 17:28, le dice algo interesante. ¿Dónde dejaste esas pocas ovejas? Bueno, entonces sabíamos que tenía un redil, un rebaño muy pequeño. Era el que cuidaba a David. Pero él entendía más que nadie el vínculo de amor que se genera entre el pastor y esas ovejas, aunque fueran pocas. Él mismo había arriesgado su vida y se lo dijo a Saúl. Cuando venía un oso o un león, yo iba y defendía y le quitaba a la oveja. Y si el oso o el león me atacaba, esto es maravilloso porque era el poder del Espíritu Santo en él. Dice, yo le echaba mano del aquijado donde fuera y lo mataba. Esto era sobrenatural. Pero nota, ¿por qué? Ponle un número, 10, 20, o sea, su familia no era rica. 10, 20 ovejas, viene un oso o un león, vénganse las demás, llévate esa. Pero no, él entendía ese vínculo tan importante. David expresa entonces la profunda confianza en Dios como su pastor al decir, nada me faltará. Y aquí viene la explicación, cómo es que nada le faltaría. Versículo 2, por favor, léanlo ustedes fuerte, Salmo 23, 2, hermanos, adelante. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que hace el pastor en primera instancia? La idea básica de pastor, e incluso en la traducción a nuestro idioma, tiene que ver con pasto. La idea básica es que su trabajo principal es dar de comer, es dar de beber a las ovejas. Eso es lo básico, ¿no? Una de las principales labores del pastor es proveerles el pasto que necesitan y el agua que necesitan durante todas las temporadas del año. Hay temporadas en que esto es fácil, cuando es el verano en aquellas regiones, o era el verano en aquellas regiones. Había abundancia de agua, lluvia y había pastos cercanos, era solamente necesario sacarlos quizá a veces de casa, que comieran y volverlos a meter. Tenían agua y pasto suficiente, pero cuando éste escaseaba, era necesario conducir a las ovejas a lugares donde hubiera suficientes pastos y suficiente agua. Y entonces el salmista, usando esta imagen, dice lo siguiente: en lugares de verdes pastos me hace descansar. No eran pastos secos, no eran pastos feos. Esto implica, ayúdenme a apagar esta, hermano, por favor. No es que esté enojado, pero no quiero que vuelva a pasar. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Implica un alimento suculento, un alimento nutritivo para la oveja. El pastor debía buscar proveerle lo mejor para la salud de la oveja. Y él lo hacía con sus ovejas cuando las pastoreaba. Entonces él está pensando que Dios no se va a limitar en proveerle lo que más necesita y con la mejor calidad. Habla de verdes pastos. Si es un buen pastor, ese pastor debe proveer lo mejor para la salud de la oveja. Pero no solo pasto, también necesitan agua. Y dice enseguida, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esta es otra necesidad básica de la oveja, agua. Y ahora, cuando dice junto a aguas de reposo, no implica que él podía descansar a un lado del agua, sino implica aguas reposadas. Las ovejas se asustan fácilmente. No se atreven a ir a beber en un agua que está corriendo. Ellos necesitan que esté tranquilas, son muy asustadizas. Si se mueve con rapidez, ellas no se van a acercar a tomar, ni tampoco beben agua turbia, obviamente está sucia. Por ello preferían llevarlas a lagos, a charcos o incluso a pozos para proveerles agua de manera tranquila.
Y esto es importante, dice, en lugares de verdes pastos, junto a aguas de reposo, me pastoreará, o aguas reposadas yo puedo beber. Porque las ovejas se desorientan fácilmente y tampoco son capaces para proveerse a sí mismas. No sobreviven, como dije, por sí mismas. Entonces, ¿cómo traemos esto al entendimiento de lo que David está hablando? El salmista confiaba en que lo que necesitaba, la provisión que él necesita de parte de Dios, por sí mismo, esa provisión él no la puede encontrar, no la puede alcanzar. Esa necesidad Dios se encargaría de proveerla de manera amplia, abundante. Nada me faltará. Pasto y agua Él lo proveerá. Ahora, hermanos, la necesidad espiritual está por encima y cubre todas las demás necesidades. Quizá lo voy a mencionar más adelante, pero aquí hay algo importante. Cuando dice agua y pasto es lo elemental. Pero muchas veces cuando hablamos de, bueno, hay que buscar o me va a proveer las cosas espirituales, pensamos, ok, las cosas espirituales son como la base, pero ¿y luego todas las demás? Todas aquellas por las cuales me tengo que afanar, todas aquellas por las cuales me tengo que desgarrar. Hay que entender algo, que cuando habla de la necesidad espiritual que ahorita vamos a hablar, esa es la que está por encima y cubre a todas las demás. Jesucristo dijo que Él era el buen pastor. Ve conmigo a este texto porque aquí quiero que podamos tomar entendimiento de lo que está diciendo David acerca de cómo el Señor le provee pasto y agua, las necesidades básicas, la provisión necesaria. ¿A qué se refiere? Juan capítulo 10, verso 27. Jesús dijo que Él era el buen pastor. Y mira lo que Él hace. Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas, usa el mismo ejemplo, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Y qué es lo que les da? Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Si Jesucristo dice yo soy el buen pastor y luego le habló de la mayor necesidad de las ovejas. El texto dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Para qué lo siguen? Ok, en el ejemplo de un pastor con sus ovejas, ¿para qué siguen el pastor a la oveja? ¿Cuál es la idea? Vamos a dar una vuelta y ahí vienen las ovejas y luego para acá y jugando y luego las mete al corral. No. ¿Cuál es la intención de seguirlo? Ir al lugar donde les va a proveer el pasto y el agua necesarios, ¿cierto? La provisión. Ellas van con Él porque Él les va a proveer. ¿Y qué es lo que dice el texto que Él les iba a proveer o que les provee? Dice, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Esta es la necesidad básica, pero como dije, la necesidad más importante que está por encima y cubre todas las demás necesidades. ¿Y cuál es la provisión? La provisión necesaria en este pasaje es Jesucristo mismo. La necesidad básica, elemental y mayor es que tengas una relación con el Dios Santo. Vida eterna, hermanos, no significa, ok, pastor, bueno, ya el Señor me dio muchos años, no se me van a acabar los muchos años, pero hay otras cosas que necesito. Hay otras cosas por las cuales tengo que luchar. Hay otras cosas por las cuales tengo que batallar constantemente. Como si esas no estuvieran consideradas por el pastor. O dicho de otra manera, es un pastor espiritual, pero ¿y luego las otras? ¿Esas de quién se va a hacer cargo de ellas? Tienes que entender que cuando el Señor habla de las cosas espirituales, haciendo la imagen de una casa, cuando habla de las cosas espirituales,
vuelvo a tomar el ejemplo. Cuando habla de las cosas espirituales, hermanos, tomando el ejemplo de una casa, la casa tiene un piso y tiene un techo. Y a veces pensamos, las cosas espirituales es el fundamento, es el piso, ¿ok? Eso es lo más necesario. Pero y luego lo demás, como yo decía, entender algo, las cosas espirituales es el techo. Es decir, que cuando Dios provee eso, todo lo que está abajo, incluido está en la provisión. Esto es lo que hay que entender. Cuando dice Jesucristo, yo soy el buen pastor y lo que necesitan es vida eterna, cuando Él les da vida eterna, después en Juan 17:3 enseña por qué esta es la necesidad básica y elemental. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La necesidad que suple toda otra necesidad es una relación, una comunión. Conocer no es sabiduría, solamente pensamientos de la mente, conocimientos, sino cuando dice que te conozcan a ti, esta es la vida eterna, es una relación con el Todopoderoso y una relación con su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna. Ahora, hermanos, este es el punto. Nada puede satisfacer el corazón del hombre si no es una relación restaurada con su Creador. Puede tener todo lo que está del piso hacia arriba, pero siempre estará vacío e insatisfecho. Pero cuando Dios provee el techo de esto, Él provee todo lo que está incluido allí. Es ahí donde el hombre encuentra su satisfacción. Solo se encuentra en Jesucristo. Por eso, el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, 35 y 40 dijo lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El alimento básico. Pero luego dijo, el que viene a mí no tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed. Y luego en el 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. El buen pastor tiene que proveer, y la provisión es Jesucristo para su pueblo. Porque cuando vienes y conoces a Jesucristo, es el pan por el cual ya no tendrás hambre y el agua que ya no tendrás sed jamás. Es decir, completamente satisfecho. Toda la necesidad, desde el piso hasta el techo, están cubiertas cuando encuentras a Jesucristo. Ahora, esto suena muy padre. Pastor, usando esos textos parece que los cuadró muy bien. Pero ¿por qué no lo ves así? Honestamente, ¿por qué no lo vemos así, hermanos? ¿Por qué sigo estando insatisfecho si no tengo la salud? Si no tengo la economía? Si no tengo lo que creo que necesito a mi alrededor. ¿Sabes? Creo que no hemos entendido qué es lo que sucedió cuando, si es que viniste a Cristo, qué es lo que sucedió cuando encontraste a ese buen pastor. El creyente que entiende esto, entiende que está completo, satisfecho, lleno en Cristo. Porque recuerda, Efesios 1:3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero luego dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y recuerda que implica los lugares celestiales no es que tengo bendiciones en el cielo, sino que la bendición, toda la bendición, abarca todo lo que Él reina. Cuando habla de los lugares celestiales, implica el lugar desde donde Él reina, abarca todo lo que está debajo de sus pies, debajo de su trono. Implica que yo he recibido toda bendición que yo necesito de manera absoluta. Se supone, implica que yo ya la tengo. Por tanto, ve conmigo a Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice este texto. Verso 8. A los creyentes había quienes les decían, mira, no es suficiente
con Cristo. Necesitas guardar la ley, necesitas llevar a cabo ciertos rituales. Lean ustedes, por favor, hermanos. No, escúchenme. Voy a leer verso 8. Presta atención en tu Biblia, por favor. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Sabes? Hay muchas cosas que tú y yo creemos que necesitamos, pero no es otra cosa que la idea popular de este mundo. Hermanos, voy a tratar de, bueno, no lo voy a tratar, pero es probable que me escuchen ante ustedes como una persona mediocre. Pero quiero que tú pienses desde hace cuánto tiempo la idea de alguien que está completo es una persona que tiene una carrera, que tiene un puesto. Que si no tienes eso, tú no eres una persona, en un sentido no estás pleno. ¿De dónde provino esta idea? Al final de cuentas es una moda. Los jóvenes, los niños piensan que no están completos si no tienen celular. ¿Y hace cuánto tiempo eso sucedió? ¿Tú te acuerdas que vivías con celular toda tu vida? ¿Era necesario? No, pero se hace popular. Cuenta de banco, ahorro para el retiro, auto nuevo, la posibilidad de todas las semanas tengo que ir al súper a llenar la despensa porque si no está llena la despensa, tengo necesidad. Muchos de esos aspectos, hermanos, solamente son ideas de la tradición de los hombres, principios elementales del mundo, no lo que Cristo dice que necesitas. Porque toda la plenitud de la deidad, dice el verso 9, reside corporalmente en Cristo. Todo Dios está en Cristo. Y mira lo que te dice a ti y a mí, si tú eres creyente en el Señor Jesucristo. Y ustedes han sido hechos pasado completos en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Esta palabra completos, ustedes han sido hechos completos, significa alguien o algo que ha sido suplido totalmente. Implica ustedes han sido llenados por completo. Significa ustedes han sido provistos plenamente. Estas tres traducciones son válidas para esta palabra completo. Le está diciendo a la iglesia, no tienes necesidad de ninguna cosa porque has sido hecho completo en Cristo. Entonces entiende que la provisión espiritual es el techo de lo que necesitas, no el piso, todo está provisto. Entonces esto nos hace entender un poquito mejor. Cuando dice el pasaje aquel que he repetido creo que frecuentemente en estas semanas, busca primeramente el reino de Dios, pero recuerda algo por favor, cuando creíste en Cristo, no es que solamente estás buscando el reino, es que estás y has entrado al reino de Cristo. Ya lo encontraste. ¿Qué implica? Que la segunda frase también ya sucedió. Todas estas cosas que el mundo busca te serán añadidas. Es mi versión. Te serán añadidas. Implica, hermanos, que Cristo es lo único que necesito porque Cristo me ha completado y llenado todas las necesidades en esta tierra y por la eternidad. Estás completamente provisto en Cristo. Entonces, hermanos, lo que sucede es que si hay alguna área en la cual yo estoy pensando que tengo necesidad, debo reevaluarla y pensar de esta manera: Señor, si tú dices que me has provisto como un pastor provee a su oveja de todo lo que necesita en absoluto, entonces, ¿por qué creo yo que esto es mi necesidad? ¿Por qué no lo tengo?
Y mira por favor lo que dice Colosenses 3. Estamos leyendo el versículo 13. No, perdón. 2. Sí. ¿Pero a poco no hemos pasado de ahí? Sí, versículo 10. Y ustedes han sido hechos completos en Cristo, en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Nota cómo vino esto a tu vida. También en Él ustedes fueron circuncidados. Esto habla de que el pecado fue erradicado de nosotros con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermanos, dice el Señor: te di todo, te di el perdón, moriste y ahora te resucité, estás sentado conmigo y aún los enemigos ya han sido derrotados para ti. Todo el combo te ha sido dado en Cristo. Por tanto, capítulo 3, mira lo que dice el apóstol. Si esto es así, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esto debe llevarnos a cambiar nuestra cosmovisión. Nos enseña nuestra nueva manera de ver las cosas. ¿Cuáles son las cosas en las que debemos ocuparnos? Dice el texto: las cosas de arriba. Señor, ¿por qué no has querido darme un auto nuevo? Y tú podrías decir: ay, pastor, nadie ora así, hasta se oye feo. Pero a veces eso es lo que nos afana. ¿Por qué no tengo tal finanza? ¿Por qué no tengo, escúchame, lo digo con todo respeto, ¿por qué no tengo una esposa, un esposo, los hijos que quiero? O sea, todos esos elementos que no son malos de por sí. Y lo que el Señor dice es: de lo que tú debes preocuparte es de las cosas que yo te mando que te ocupes. Porque lo de abajo del techo, todo lo he provisto. Él no se equivoca. Y Él quizá tenga un tiempo para darte ese auto si Él considera que es algo que tú vas a requerir. Pero al final de cuentas, hermanos, lo que sí debo yo tener bien en claro y en mente es: Señor, ¿por qué no estoy satisfecho? Y aquí es algo que Pablo le dijo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. El problema es que tienes todas las bendiciones a tu disposición, pero eres responsable de buscarlas, de clamar por ellas, de pedir en la gracia del Señor: Padre, tengo insatisfacción, ayúdame a tener un corazón satisfecho. Padre, estoy pasando por angustias. Y dice tu palabra que tu Espíritu Santo que mora en mí quiere generar en mí una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué necesitas? Echa mano de la vida eterna, porque todo te ha sido entregado en Cristo. Si en esas cosas nos ocupáramos, hermanos, dejaríamos de preocuparnos por las cosas insignificantes, de las cuales el Señor ya ha tenido control y Él ha tenido la provisión que se necesita. Es Cristo quien nos ha provisto todas las cosas, porque el pastor es el que da la provisión. El salmista dice:
Él me dará los mejores pastos y las mejores aguas para beber. Sin embargo, a veces nosotros pensamos por alguna razón, y la razón muchas veces es ignorancia, otras veces es una cosmovisión dañada por el pecado, y pensamos que Dios se está equivocando en este momento. ¿Por qué estoy pasando por estas cosas? Hermanos, si Cristo es tu pastor, dice el salmista, nada te falta. De hecho, decía un escritor, el Señor vive en un presente eterno. Él no vive en el pasado, no vive en el futuro. Él es permanentemente, vive en un presente eterno. Entonces tú puedes decir, no que nada me faltará en el futuro, sino que en realidad, Señor, tú me proveíste todo en Cristo, nada me falta. Entonces ayúdame a entender y a ver por qué siento esta necesidad. Y que el Señor, por medio de su gracia, me haga descansar en la provisión del Señor y buscar las cosas que debo buscar en mi vida. ¿Te has puesto a pensar, hermano, o el Señor te ha hablado acerca de algún aspecto de tu carácter que debes modificar? Ocúpate en eso. Porque si te ocupas en las cosas que están debajo del techo, vas a dejar de buscar las cosas de arriba. ¿Y sabes qué va a suceder? Habrá más insatisfacción. Gracias a Dios porque Él es el pastor. Y aunque iba a ver cada uno de los aspectos, gracias a Dios porque Él es el que provee. Y Él te ha provisto en Cristo. ¿Sabes una cosa? Hay otra razón por la cual puedes tener insatisfacción en tu vida. Y esta razón es que no has encontrado la provisión de Cristo. Si tu vida no ha sido completada con Cristo, siempre estarás insatisfecho. No importa si vienes para pedir que una necesidad de salud se supla y te llegue, seguirás insatisfecho. No importa si la economía es tu problema y se suple, seguirás insatisfecho. Necesitas la provisión que solo en Cristo es otorgada. Toda bendición, con toda provisión, para echar mano de ella por toda la eternidad. Hermanos, ¿recuerdas lo que veíamos? Somos ricos y vivimos muchas veces como mendigos. Tenemos todo y vivimos como si nos faltara todo. Que el Señor nos ayude a entender que Él es el proveedor y ya nos ha provisto en Cristo. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, danos de tu gracia para que sea tu palabra la que se siembre en nuestros corazones. Tú eres el buen pastor. Y como buen pastor, no das cosas a medias. Como buen pastor, no te falta absolutamente nada de recurso para otorgarnos. Hoy hemos visto que hemos recibido toda provisión, que estamos completos en ti. Ayúdanos a darnos cuenta de esta verdad y echar mano de todos los recursos que nos has dado en Cristo. Señor, perdónanos, porque a veces somos tan ciegos y tan necios. Ponemos nuestra esperanza en las cosas pasajeras y tú nos dices, no lo hagas, pon la mira en las cosas de arriba, porque en Cristo está tu vida completa y Él viene pronto. Señor, te ruego, Padre, ayúdanos a descansar en tu provisión fiel y poder, Señor, descansar nuestros corazones en que tú estás al pendiente y al cuidado. Si tu provisión fue de las necesidades mayores, ¿qué no harás con las menores? Gracias, mi Dios, por ser tan fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.